Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial que organiza la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través del sitio Ciencia Tlaxcala en Facebook. El posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala agradece a la rectoría de esta universidad y a la Coordinación de Ciencias Biológicas de la misma Universidad Autónoma de Tlaxcala la coordinación de este seminario. También agradecemos la participación de las diferentes comunidades universitarias, así como la del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta y las facultades de Odontología y Ciencias de la Salud, entre otras. Y por supuesto, gracias a todos los participantes en esta plataforma en Facebook. El día de hoy tengo el honor y el placer de compartir este espacio virtual con el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis Armando González Plasencia. Gracias por acompañarnos, señor rector, y especialmente por esta iniciativa y cristalización de las conferencias virtuales que hemos tenido bajo el título Ambiente, un compromiso interdisciplinario, y en particular este ciclo denominado Miradas sobre una tarea urgente. Gracias, Paco. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan a través del Facebook. Quiero darle la bienvenida calurosa a la ingeniera Adriana Lobo de Almeida, quien nos acompañará hoy en esta charla con la que cerramos este segundo ciclo de nuestros webinars denominados Ambiente, un compromiso interdisciplinario. Hoy con uno de los temas sobre los que hemos venido platicando en otras charlas, ciudades sustentables. Así que bueno, sin más, agradeciendo al CTBC, a la Coordinación de Ciencias de la Salud, por la posibilidad de tener estos importantes eventos y también ofreciendo una disculpa por el ligero retraso que tuvimos debido a cuestiones técnicas. Le devuelvo la voz a Paco Castelán para que haga la presentación de rigor. Muy bienvenida, ingeniera Adriana Lobo de Almeida. Muchas gracias, señor rector. El día de hoy escucharemos el seminario Ciudades Sustentables y antes de cederle el micrófono a Adriana, me voy a permitir comentar algunos datos de su currículum. Adriana Lobo de Almeida es directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales México, WRI México, desde su inauguración hace 15 años como el Centro de Transporte Sustentable en Barco, México. La organización ha promovido la implementación de soluciones técnicas que fomenten ciudades más sustentables, aunque desde el 2016 el impacto del instituto se ha expandido abordando problemáticas relacionadas con los temas de energía, cambio climático y bosques. Bajo el liderazgo de Adriana, WRI México ha jugado un papel importante en el desarrollo de nuevas acciones, normas y políticas públicas de relevancia tanto local como nacional y regional y ha liderado proyectos benéficos para el medio ambiente. La amplia experiencia profesional con la que cuenta Adriana Lobos se ha enfocado en el desarrollo de políticas para la sustentabilidad, proyectos de movilidad urbana, desarrollo urbano y medio ambiente, principalmente en México, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela y Chile. Brasileña de nacimiento, Adriana se tituló como ingeniera civil en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Adriana, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Vamos a escuchar tu plática con atención y después pasaremos algunas de las preguntas que nos hagan los participantes en esta conferencia a través de Twitter. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un gusto estar conversando con ustedes sobre el tema de ciudades. Y pues vamos a empezar realmente por alguna reflexión sobre el tema de la desigualdad urbana y luego vamos a ir hilando a partir de eso la plática. En los últimos meses en WRI hemos desarrollado lo que es el índice de desigualdad urbana y si ustedes miran la foto en que empezamos, que es una cancha dispareja, uno de los temas que venimos muy preocupados es realmente el tema de cómo las personas, dependiendo de su nivel socioeconómico, de dónde viven, juegan en una cancha muy dispareja el escenario de su vida, el juego de su vida. La siguiente, por favor. Hicimos para Tlaxcala, hicimos una corrida de lo que es la Coalición por la Transformación Urbana, hicimos una corrida buscando medir la proximidad a oportunidad de desarrollo en términos de empleo formal, de educación pública, de salud pública en términos de camas y consultorios, de abasto,
y también de recreación. Y en términos de parámetro, lo que usamos son tiempos peatonales, pero verán que es algo muy parecido a lo que sería el tiempo, o no parecido en tiempo, pero muestra la accesibilidad también de otros modos de transporte. Y lo que vemos es qué tan fácil o qué tan difícil es para la gente acceder a los servicios de su ciudad, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y aquí vemos cómo se ve Tlaxcala. Y yo creo que en la zona metropolitana lo que vemos es que lo que está pintado en verde es donde hay mayor accesibilidad y lo que está pintado en rojo muestra menor accesibilidad. Entonces, la primera gráfica es acceso a empleos formales. Y dentro de esos empleos formales, vemos que los centros, de los dos centros, son donde están concentrada la gran parte del empleo. Y si vives en la periferia, pues tardas más tiempo y tienes más dificultad a acceder a empleos formales. La siguiente es el acceso, todavía en esa misma, la siguiente gráfica sería acceso a unidades económicas de abasto, y lo que vemos es de igual manera una concentración en el centro, pero se ve que en verdad el abasto tiene una mejor distribución. Ahora miren qué interesante la tercera gráfica, que es el acceso a espacios públicos culturales. Y ahí ya vemos que los espacios culturales están súper bien definidos y que una parte importante no tiene cerca de su casa espacios culturales significativos, que sí habría que acercarse. De hecho, se ve una distribución súper inequitativa de espacios culturales. La que sigue, puede ser que falten algunos espacios culturales de segunda importancia. El siguiente, vemos el acceso a escuelas públicas de nivel básico, que vemos una muy buena distribución, pero cuando vemos estudio medio superior, ya vemos que muchos de los chavos no pueden llegar a pie a su prepa, que ya hay zonas importantes de la ciudad que tienen más complicación para el acceso a las prepas. Las prepas, miren cómo están concentradas de nuevo en el centro. Luego, las escuelas públicas de nivel superior, que es común y se vuelven a concentrar todavía un poquito más. Nos llama la atención en el caso de Tlaxcala exactamente el hecho de que las escuelas de nivel medio estén tan concentradas y que en algunos espacios de la ciudad faltaría equipamiento de estudio medio superior. La que sigue, por favor. La que sigue son camas de hospital. Ahí vemos cuál es el acceso que tenemos a 30 minutos para camas de hospital. De nuevo vemos la concentración de equipamientos muy en el centro y la parte de consultorios médicos, que de igual manera se ve una concentración importante. Y la tercera, que es la última, que es concentración de espacios públicos, y ahí sí vemos que hay amplísimas regiones que cerca de su casa no tienen espacio público abierto disponible para el disfrute, y el espacio público es un equipamiento muy democrático, o sea, la gente, principalmente la gente de menores ingresos, su esparcimiento está muy relacionado al espacio público que está en sus áreas vecinas, y pudiéramos llamar la atención sobre eso. ¿Y por qué empezamos sobre el tema de la inequidad, ¿no? Y si gusta ver la siguiente, y ahí ya les comentamos por qué empezamos por ahí. Ahí vemos que en los niveles muy alto y alto, la verdad la gente tiene muy buena, no tiene, básicamente es una gráfica que muestra la carencia, ¿no?, de acceso a los servicios. Vemos que los dos primeros niveles, el muy alto y el alto, no tienen carencias de acceso a servicios. En el medio muy poca, pero los estratos bajo y muy bajo ya notamos una mucho mayor carencia de acceso a servicios, notablemente si ustedes ven a consultorios, ¿no? O sea, la parte de consultorios vemos que quedan lejos a estas personas. Luego, también el acceso a empleos les queda más lejos,
y eso un poco va denotando cómo se va dando la calidad de la vida a la gente y cómo se va dando el acceso a lo que les ofrece la ciudad. Entonces, cuando uno habla de eso y empieza a relacionar a lo que es la pandemia, ayer vimos unos números muy contundentes, que 71% de las personas fallecidas por COVID son personas que solo alcanzan la educación básica, ¿no? Entonces, sí hay una relación muy fuerte entre lo que es el acceso a los servicios a la ciudad y realmente la atención, la posibilidad de tener empleos y la posibilidad de tener una mejor atención médica, además de otros factores, pero el acceso físico de las ciudades es un tema que tiene que estar en nuestra ocupación, en nuestro pensamiento, y que cuando pensamos ciudad, pensamos resiliencia de ciudad, cada vez más pegado lo que es el tema ambiental al tema de la sociedad. O sea, dentro de una ciudad, cómo accedemos a espacio público, cómo accedemos a espacios verdes, cómo cuidamos la naturaleza, ¿no? Entonces, si le parecería, doctor, eso es un poco las primeras láminas que quisiéramos compartir, solo un poco para ver que a veces uno no tiene mucha conciencia que inclusive en una zona metropolitana de alcance medio, como es la escala Pisaco, podemos ver grandes brechas de coberturas de servicios. Entonces, si pudiéramos retirar y ya seguiríamos mucho más en una conversación, más que en la presentación, quisiéramos comentar que los impactos de la pandemia del COVID se están entendiendo, pero parece muy claro que esta crisis sí va a dejar una huella en las ciudades, tanto física como socialmente, que hará eco por generaciones. Y vemos que el número de personas afectadas por la pandemia, pero por también todos los fenómenos climáticos, por todos los desastres, podemos ver que la inequidad espacial está muy ligada con las personas que más sufren con todos los fenómenos de las ciudades. La forma en que hemos planificado nuestras ciudades siempre ha sido reflejo de las tendencias culturales y tecnológicas imperantes, inclusive muy relacionada a las crisis más importantes. La epidemia de cólera del siglo XIX, por ejemplo, provocó que se introdujeran los sistemas modernos de saneamiento urbano. O sea, las personas vivían hacinadas, no había saneamiento urbano, sale la epidemia de cólera, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos que resolver otra manera de tratar saneamiento básico en las ciudades. Hoy también, cada vez más que nos vamos acercando al problema del COVID y sale nueva información médica, parece que el gran foco de atención ahora va a ser la ventilación de las viviendas. O sea, cada vez que hay una crisis, principalmente las grandes crisis de salud, vemos que hay que cambiar las regulaciones urbanas para poder atender y que el entorno sea protector de la vida en lugar de colocar mayor riesgo. Las regulaciones en torno a luz y aire, por ejemplo, se introdujeron como medida contra las enfermedades respiratorias en barrios marginales en Europa, ¿no? Durante la parte de la industrialización. Cuando llegan los ferrocarriles, tuvo un impacto inmenso porque llega el acceso a transporte y cuando llega el auto más. Y las ciudades pueden ser dispersas y puedo vivir lejos de donde trabajo porque aún viviendo lejos, en ese momento pudiera llegar mucho más rápido porque tenía acceso a un tren o a un automóvil que me acerque a las ciudades. Y en los últimos años, el fenómeno que ha cambiado de manera más importante cómo navegamos nuestras ciudades y comunidades tiene que ver con la digitalización de las ciudades, ¿no? Hoy y dentro de la pandemia podemos trabajar desde casa y creemos que va a haber un cambio estructural muy importante en la movilidad de muchas ciudades, o sea, inclusive en la forma misma del desarrollo urbano. Ya se está viendo ciudades que dicen, ah, caray, yo no necesito vivir en Ciudad de México a 3 horas para trabajar en Ciudad de México, yo puedo vivir en Querétaro, conectarme y seguir trabajando. Entonces, pues las ciudades están en primera línea con lo que estamos viviendo, no son el único ámbito, pero es el ámbito donde principalmente
se está dando la pandemia, que ha ocasionado una interrupción sin precedentes, con la consecuente crisis económica sin precedentes para México, lo que va a agravar los desafíos ya existentes que teníamos de gestión urbana y de prestación de servicios. Los sistemas de salud pues tienen dificultades, aunque creemos que eso México ha logrado una atención bastante interesante. Los sistemas de transporte público con problemas financieros muy serios que pueden perdurar por bastante tiempo. La lucha para proporcionar acceso básico al agua, y ahí es donde vemos temas de que las faltas de servicios básicos en época de crisis se ven con lantes grandes. La gente necesita lavar las manos y necesita mantener su higiene muy alta, y sin embargo hay muchas partes de las ciudades que tienen problemas de acceso al agua. Y el tema de los asentamientos informales que afectan a muchas ciudades. En el mundo son 880 millones de personas que viven en asentamientos informales, donde el distanciamiento social simplemente no es una opción. O sea, y de hecho hay temas en que viven hacinados, no es posible mantener la distancia, pero además de sus ambientes traen focos de problemas sociales muy importantes, de conflictos, de violencia intrafamiliar, ¿no? Y 2.400 millones en el mundo carecen de acceso a agua potable y saneamiento. Entonces uno mira unas ciudades como las nuestras que todavía tienen problemas de acceso, de saneamiento, de los servicios urbanos más importantes, y se depara con una situación en que se esperaba al inicio una contracción económica de 5.3% en América Latina, pero hoy ya se habla en México de por lo menos 10% de contracción económica del PIB, y de números de personas nuevos, pobres y desempleados que son muy grandes, ¿no? Hay varias estimaciones para México, pero el número inicial para América Latina era de 11.6 millones de nuevos desempleados y 215 millones de pobres, personas que regresan a la pobreza, y el número de México ya cuenta con más de 1 millón de desempleados en nuestra fuerza laboral. Entonces es cómo vamos a lograr tomar una crisis de ese tamaño y más bien hacer algo que en su recuperación nos coloque en un mejor lugar de que cuando empezamos. Mientras los entornos urbanos tienen vectores de propagación del virus, la crisis parece también haber aumentado, y eso es bien interesante, el apetito público y el espacio político para intervenciones más audaces de las que estábamos acostumbrados, ¿no? De hecho, esta crisis ha mostrado que es posible hacer cambios bien radicales en nuestras vidas, en nuestros sistemas cotidianos, y que tenemos una enorme capacidad de adaptación. En medio de todo el miedo y la incertidumbre, las personas también han logrado vislumbrar fragmentos de cómo podría ser y verse una ciudad futura diferente y más sustentable. El aire en muchas ciudades, no necesariamente el caso de la Ciudad de México, pero en la mayoría de las ciudades del mundo, ha visto aire limpio. Y hacía muchos años que no se veía aire limpio en muchas de esas ciudades, debido a la disminución dramática en el tráfico de vehículos, pero también de la producción industrial. También ha sido visible el cambio del color del agua del mar. No sé si han visto que en Cancún hasta tiburones ya se ven de nuevo más cerca del mar, y dejó algún espectáculo como por ejemplo la bioluminiscencia en Acapulco. No sé si vieron fotos, pero los fenómenos naturales, las tortugas, los animales se vuelven a acercar a las ciudades, y eso muestra que la naturaleza tiene una capacidad de recuperación espectacular. Es algo que yo creo que ya no teníamos visto, que los animales se acercaran, que los fenómenos naturales se volvieran a dar de manera tan rápida y tan contundente. El trabajo de casa, que ha sido nuestra única opción en este periodo, ha mostrado que tiene enormes posibilidades e inclusive ventajas para algunos sectores de la economía. Caminar y andar en bicicleta de repente son mucho más importantes, porque el transporte público tiene dificultades, hace que las personas estén juntas, y la verdad es que pudiéramos usar la ciudad caminando y andando en bicicleta.
Los trabajadores de emergencia también están descubriendo que el ciclismo es una forma mucho más rápida y segura de moverse. Para una ciudad de tamaño de la zona metropolitana de Tlaxcala y Apizaco, de hecho, la bicicleta y fomentar el ciclismo urbano tiene posibilidades inmensas, porque la misma dimensión permitiría que un porcentaje muy grande de los viajes se hiciera de esa forma. Y el ciclismo lo que sí ha mostrado es una tremenda resiliencia. Inclusive cuando fue el fenómeno de temblor en la Ciudad de México, ¿quién lograba moverse? Pues las bicis y las motos. Entonces, en una visualización de futuro mucho más resiliente, la bicicleta en el mundo está tomando, la verdad, un rol mucho más importante. Y por eso mismo ciudades como Bogotá, Milán, París, Ciudad de México han ampliado los esfuerzos de creación de ciclovías. Si hoy vienes vas a ver un Insurgentes con una ciclovía colocada, ganando espacio al carro, el centro histórico con enormes márgenes de peatonalización, dejando más espacio porque la gente para caminar e ir a comprar hoy no puede estar tan junta, necesitamos crear más espacio para que el peatón también se acerque al comercio, o sea, reactivar la vida económica necesita del peatón. Y esa conciencia ha hecho que muchas ciudades hayan abierto muy rápidamente grandes espacios ciclistas, grandes espacios peatonales. Como comenté, son modos muy resilientes, son asequibles, o sea, son baratos, andar en bicicleta es muy barato, no gastas gasolina, no desgastas tu carro, no tomas transporte público, o sea, caminar y andar en bicicleta no solo son muy resilientes, son muy baratos. Y para hacerlo seguro lo que necesito es que el espacio esté adecuado y hacerlo es barato también. Entonces, por eso ha sido algo que se ha dado de manera natural y muy importante. Claro, normalmente hay un reclamo de los grupos de automovilistas, pero ese es un momento en que se ha podido tomar decisiones más radicales en ese sentido con mucho mayor aceptación. La pandemia también ha alterado la economía política en las ciudades de algunas otras maneras. Ha mostrado de manera muy clara la importancia de la toma de decisiones y la planificación basada en datos y ciencia. Ha expuesto la absoluta necesidad de coordinación metropolitana, ¿no? En muchos países y ciudades ha alterado significativamente la confianza de las personas en el gobierno, positiva o negativamente. En muchos de los países, y particularmente en América, yo creo que se ha perdido confianza en gobierno. Pero hay lugares en que ha aumentado la confianza en gobierno. En Australia, por ejemplo, han hecho un muy buen trabajo con el manejo de la crisis y la confianza ha aumentado. Todavía es temprano y se debe profundizar en el análisis, pero los números de infectados por el virus y el tiempo de retorno a la nueva normalidad parece indicar que los gobiernos que decidieron con mayor planeación y con perspectiva de un más largo plazo, o sea, está bien, voy a cerrar muy temprano, voy a usar, y lo de los datos sí ya está bastante comprobado, ubico muy rápidamente las personas que están afectadas, las aíslo y no permito que la pandemia salga. O sea, cuanto más intensivo en datos y más temprano se ha logrado tomar acción, menores han sido las consecuencias. Y, por ejemplo, países como Corea, como Australia, ya han recuperado su actividad económica en casi su mayoría y cada vez que hay un pequeño brote, otra vez muy pegados a los datos y tomando acción muy temprano. Donde el virus se ha expandido ha sido realmente mucho más difícil y no se ve todavía el control de los temas. Pero eso muestra que capacidad de planeación y capacidad de reacción, que en ese caso fue una pandemia, pero pudiera ser un desastre natural o una inundación, puede cambiar la historia de cómo una ciudad tanto reacciona como se recuperan. Otro tema bien interesante es que han surgido nuevas formas de activismo urbano, ¿no? Por ejemplo, los urbanistas tácticos de Londres, también nuevos compromisos ciudadanos, mucha gente haciendo asambleas y buscando tomar decisiones en comunidades más pequeñas, haciendo que la misma población sea mucho más activa y tomando un rol mucho más protagónico en la gobernanza urbana.
Yo no creo que se pueda hacer mejor ciudad sin mejor gobernanza en ninguno de los casos, y es muy esperanzador que se estén dando esas nuevas formas de gobernanza. Se ha legitimado también la intervención gubernamental más fuerte en temas que anteriormente eran tabú, por ejemplo, en la producción y distribución de alimentos, y finalmente los gobiernos de las ciudades y subnacionales cada vez muestran mayor liderazgo y capacidad para crear soluciones sustentables en sus territorios, ¿no? Algunos temas adicionales. Uno es considerar que el Big Data realmente está cambiando la sociedad. Nuestra capacidad para comprender los efectos de enfermedades infecciosas ha aumentado exponencialmente a través de los dispositivos personales en red y sensores automatizados y las tecnologías de comunicación. Estos nuevos datos, recopilados de aproximadamente 9.800 millones de teléfonos móviles, 2.200 satélites y más de 25 millones de sensores digitales. Los grandes datos pueden ayudar a comprender no solamente a la crisis, cómo volver a la normalidad, sino realmente crear una normalidad mejor. Y esas son algunas de las primeras tendencias emergentes que pueden informar las respuestas a políticas a largo plazo. ¿Por qué decimos los datos? Porque los datos, o sea, están siendo recopilados y ya nos pueden mostrar tendencias diferentes a las que teníamos. Una, los parques están adquiriendo nueva importancia. Esos datos anónimos de teléfonos móviles, de dispositivos inteligentes y aplicaciones han mostrado cómo han cambiado los patrones de movilidad. Los viajes cayeron en picada, inclusive en viajes privados, porque la gente está en casa, ¿no? Muy rápidamente regresan también cuando ya se abre el transporte público y otros modos de transporte. En muchas ciudades los datos muestran que los viajes en los últimos meses han sido 60-90% abajo de lo normal para esa época del año, excepto donde las autoridades decidieron cerrar los parques. La afluencia de los parques ha aumentado. O sea, la gente ha necesitado mucho más del espacio público compartido en estas fechas. Otros temas, o sea, los parques son un espacio abierto donde la gente ha tenido mucha necesidad de estar. O sea, y ahí es donde uno ve, ¿no? Tener un parque cerca de tu casa permite que tengas un espacio de convivencia, y los números de Tlaxcala en acceso a espacio público, como vimos, tenemos una oportunidad pues grande. La segunda cosa que se muestra con claridad es que quedarse en casa no es factible para todo el mundo. Mirar de más de cerca los datos de movilidad también revelan que desigualdades muy evidentes. Un análisis que utiliza datos anónimos de teléfonos móviles compara la movilidad de personas que viven, eso en Estados Unidos, en vecindarios con ingresos familiares más altos y más bajos en cada área urbana. Y lo que vemos es que las personas de mayores ingresos viajan normalmente mucho más que las personas de bajos ingresos. Pero desde que comenzó la pandemia, lo que ha pasado es que los de mayores ingresos viajan mucho menos que los de menores ingresos. Y de hecho tuvimos una plática con una ex ministra de Vivienda de Chile, y lo que nos comenta es que toda la estrategia que hicieron de manejo de la pandemia, que empezó de hecho en los barrios más altos, inicialmente estuvo concentrada en mayores ingresos porque era la gente que viajaba, funcionó muy bien porque quédate en casa, así no esparcimos el virus. A la hora que el virus se empezó a esparcir a las viviendas de menores ingresos, a las áreas de menores ingresos de la ciudad, esa estrategia fue absolutamente inefectiva, y ahí todo se expandió mucho más rápidamente, porque para estas personas quedar en casa no es una alternativa por la forma de trabajo que tienen y viven muy al día. Pero es muy interesante porque eso los llevó a un cambio de la estrategia misma de contención de la pandemia y de la concentración de camas de hospitales. Entonces, tener acceso a datos mucho más rápido que antes sí nos permite cambiar mucho más rápido la estrategia
para contener los riesgos. O sea, hemos visto mucho más utilización de megadatos, de datos, esos datos de grandes bases de datos basados en teléfonos celulares. Otro tema que sí ha visto en general es la reducción de la actividad económica y cómo ha reducido la contaminación del aire, pero no así los accidentes de tráfico, ¿no? ¿Por qué la contaminación del aire? Sí, porque mucha parte de la actividad no está pasando en las ciudades, entonces baja en general la contaminación del aire. La Ciudad de México extraña, la zona metropolitana de la Ciudad de México no, por algunos temas que yo digo que el aire es muy raro y como algunos componentes no se están dando, se está creando más ozono, pero en general es lo que ha pasado. Y los accidentes de tráfico en verdad han incrementado en gravedad, no en número, pero sí en gravedad. ¿Por qué? Porque al tener las calles libres, la gente va muy rápido y la relación entre mortalidad de tráfico y mortalidad es muy alta. Entonces, tener datos rápidos nos ayuda a ver qué cosas tenemos que mover. Entonces, sí creemos que ese es un momento muy decisivo de lo que viene, porque la humanidad siempre necesita dar brincos grandísimos en sus mayores crisis y los ha logrado. Eso es lo que nos ha colocado en el ciclo de evolución tan importante que tenemos como especie. Las decisiones de regreso a la nueva normalidad y las inversiones para la recuperación económica se van a tener que hacer en un plazo corto, ¿no? Pero deben ser informadas y evaluadas, ojalá, por objetivos de impactos de más largo plazo. Normalmente lo que se hace es reactivar economía en los proyectos que ya hay. No importa si son limpios, si son sucios, si aumentan la equidad, no aumentan la equidad. Entonces, un primer nivel de análisis de cuáles son los proyectos que nos permiten atacar varios de los problemas que tenemos sería muy importante. Si no se incorporan consideraciones de equidad, de clima, de sustentabilidad ambiental, se correría el riesgo de revertir décadas de progreso y bloquear décadas más en un modelo de crecimiento intensivo en carbono. Y acuérdense que el coronavirus en 2 años tiene vacuna, pero el cambio climático no. Y nuestra mayor amenaza sigue siendo el cambio climático. Inclusive, hay muchos estudios que muestran que la variación del clima hacia mayores temperaturas tiene mucho que ver con un surgimiento mucho más rápido de nuevos virus. Hay fuerzas políticas y sociales que se mueven hoy en día en ambas direcciones, tanto cosas más sustentables como no. Por ejemplo, mientras la pandemia ha generado una mayor aceptación de modos de transporte no motorizado, también existe una alta probabilidad de que sin medidas de mitigación el uso del vehículo privado aumente después del COVID, ¿no? En China es impresionante, tú miras y en 2 semanas el tráfico no solo regresó a lo que era, sino que empeoró de manera importante. Entonces, ¿cómo podemos ver una situación post-COVID más exitosa? Inclusive, ¿qué pudiera ser éxito, ¿no? Que sea más inclusiva, más resiliente y baja en carbono. En la mayoría de los países de socorro y estímulo se apresuran con muy poco escrutinio de lo que está pasando y con mecanismos débiles o poco claros para garantizar que las inversiones se alineen con los objetivos de más largo plazo. Para garantizar que estas respuestas económicas y medidas políticas no sacrifiquen lo importante por lo urgente, o por lo menos no de manera decisiva, deben evaluarse frente a sus impactos inmediatos en el empleo, pero también con sus impactos de largo y mediano plazo en el ambiente, en la equidad y la resiliencia. Todas las notas que se van presentando, todas las ideas que se presentan en esa nota, cumplen con los siguientes criterios y también recomendamos como criterios para los gastos y políticas gubernamentales. 1, la capacidad de restaurar y mejorar los medios de vida de manera rápida y eficiente, el impacto en la resiliencia futura, en choques, tanto en la seguridad alimentaria, la seguridad energética, etcétera, efectos en la inclusión e igualdad de ingresos, capacidad de cambiar la economía
hacia una ruta baja en carbono e impactos a la salud. O sea, ¿qué es una buena recuperación? Pues la que cumple esos criterios, ¿no? Mejorar los empleos de nuevo, el impacto en la resiliencia futura, la mejor inclusión, una ruta baja en carbono y impactos en la salud. Entonces hay 6 temas que creemos que son claves en la recuperación de las ciudades. Uno, centrarse en el acceso a los servicios básicos. La propagación del COVID en los centros urbanos más conectados del mundo ha generado dudas sobre la densidad. Este es un tema que venimos discutiendo hace tiempo. La necesidad, o sea, una ciudad más densa es una mejor ciudad. No estamos hablando de Hong Kong, de ese tipo de densidad, pero nuestras ciudades son muy poco densas en México. Estamos hablando de densidades como Barcelona, como París, que son de ciudades muy sanas para que el transporte público funcione, para que los servicios urbanos se mantengan de mejor manera. Entonces, muchas preguntas han surgido si nos hemos vuelto demasiado urbanas. La mayor parte de las pandemias, de hecho, son inherentemente antiurbanos, o sea, se dan en ambientes urbanos, se propagan rápido porque la gente está más cercana, entonces dirías, ¿qué hacemos? Nos vamos lejos unos de otros. Sin embargo, la densidad es lo que hace que las ciudades funcionen en primer lugar y son grandes motores económicos. Entonces, es una parte importante de por qué son potencias económicas, culturales y políticas. Entonces, de hecho, la densidad es la condición previa para la provisión efectiva de servicios urbanos, que es lo que vimos. Si vives muy muy lejos de un hospital, es mucho más difícil. Si vives muy lejos de una escuela, entonces imagínense la poca eficiencia que sería si la solución fuera, bueno, vamos todos lejos. ¿Cómo llegan los niños a la escuela? ¿Cómo proveemos los empleos adecuados, ¿no? Entonces, hoy en día, para mantener esa cercanía y mantener el buen funcionamiento de las ciudades, hay demasiadas personas que hoy carecen de servicios básicos, como ha explorado nuestro informe de recursos mundiales hacia una ciudad más igualitaria, y es la falta de esos servicios básicos como agua, como vivienda, atención médica, lo que ha exacerbado el desafío de responder eficazmente al COVID en muchas ciudades. Y cuando uno mira, hay mapas muy interesantes de Nueva York, porque uno diría que el tema es la densidad. Y uno mira que desafortunadamente el tema que muestra mayor mortalidad no son las colonias de mayor densidad, son las colonias que tienen menos acceso a servicios. Entonces, la distribución de los servicios en la ciudad pasa a tener un peso mucho más importante en lo que se considera una buena ciudad. Entonces, lo primero, los servicios básicos. Lo segundo, vivienda sustentable y espacios públicos. La manera en que planificamos nuestra ciudad determina en gran medida cuán resistentes son a muchos temas, también a las inundaciones, también, también la vida económica, la densidad de población sin espacios, la violencia inclusive, que es un tema muy significativo para nosotros. La densidad de población sin espacios públicos adecuados o una provisión adecuada de vivienda accesible genera problemas. Esta fue la razón por la que muchas leyes y regulaciones de vivienda se implantaron en Europa desde inicios del siglo XX, deteniendo muchas enfermedades, pero también dando espacios mucho más sanos de convivencia a la población. Creemos que se pueden generar grandes cambios, desde medidas temporales, como lo que está en el centro histórico de la Ciudad de México, que se volvieran muchas más calles peatonales, o en Guadalajara también vemos nuevas ciclovías, o en muchas otras ciudades, hasta cambios más duraderos que deberían centrarse en mejorar el acceso a vivienda asequible, a espacios públicos, y también, muy importante, la mejora de los asentamientos informales. Creemos que esa crisis puede ser una llamada de atención para que avancemos más rápido hacia mejores espacios. El tercer, espacios verdes y azules integrados, o sea, los espacios verdes o las ciudades que tienen frente al océano, que estén más integrados con sus entornos naturales. Uno de los pocos lugares que ha tenido incremento de tráfico, a no ser que se haya restringido, han sido los parques urbanos. En ese nuevo enfoque de planeación, deberíamos cuidar más espacios abiertos, las cuencas hidrográficas. El tema de las cuencas y la relación de las ciudades con sus naturalezas es algo que está aumentando, está teniendo mucha atracción. Hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza, en los empleos que se generan
al tener en cuenta la naturaleza. Por ejemplo, una de las actividades súper importantes para recuperar Playa del Carmen, Campeche, sería recuperar sus manglares y las actividades relacionadas en este caso. Un enfoque mucho más holístico de planeación que combine la infraestructura gris, verde y azul y que respalde mejor salud y mejor gestión del agua. Las inundaciones también contribuyen a muchos problemas y en América Latina somos muy débiles frente al fenómeno climático. O sea, necesitamos adaptarnos a que vamos a tener más inundaciones por el fenómeno climático. Y estrategias de adaptación y mitigación climática. Además, los espacios abiertos más grandes dentro del tejido urbano pueden ayudar a las ciudades a implantar servicios de emergencia, protocolos de evaluación. O sea, el tema del espacio verde en las ciudades está adquiriendo en su planeación una importancia todavía mayor de la que tenía antes. El cuarto es mayor accesibilidad para todos. O sea, no queremos ciudades preparadas solo para el automóvil, hemos hablado mucho de eso. Necesitamos ciudades que sean mucho más caminables, en que la gente pueda andar en bicicleta. El transporte público de muchas ciudades, que sigue siendo principalmente más al sur de nuestro país, cómo se movilizan más de 50 personas, el 50% de las ciudades, es muy importante, ha tenido un embate muy serio en sus finanzas y su recuperación es muy importante. Entonces, no solo es el tema de la accesibilidad en general, pero accesibilidad para todos, ¿no? Que una persona, que las mujeres, el tema del género es muy importante en la accesibilidad para todos. Las mujeres en general tienen menos accesibilidad que otros grupos de población. Y finalmente, el incremento de la planificación regional. Lo que sucede en las ciudades no se queda solo en las ciudades. El efecto económico en cascada afecta también las cadenas de suministro y producción en las regiones circundantes y se extenderá a redes globales. Y finalmente, la sexta gran tendencia, más datos granulares a nivel de ciudad. O sea, los datos ahora se agregan principalmente a nivel nacional, mientras que muchas decisiones sobre cómo reaccionar a fenómenos climáticos, a cómo tener mejor planeación, se necesitan de manera más granular y a nivel de ciudades. Entonces, cómo tener esos datos, cómo tratar esos datos, cómo son útiles y cómo generarlos, es algo que se está teniendo mucho más pensamiento estratégico al respecto. Y la resiliencia, o sea, la capacidad de recuperar su forma anterior, tiene mucho que ver con la calidad de las interdependencias. Eso significa que si mantenemos los datos en silos sectoriales o el nacional, pero no el local, no podemos rastrear dónde están los puntos de pivote y no podemos tomar medidas correctas. Las ciudades deben seguir el ejemplo de la respuesta al COVID, en que con muchos datos, Corea del Sur, comunicándose con grupos comunitarios, universidades, sector académico y ciudadanos, lograron construir una red de datos muy fuerte que los protegió, ¿no? Y creemos que muchos de los fenómenos y crisis urbanas van a tener otra historia cuando seamos capaces de usar los datos de mejor manera. Entonces, lo que tenemos que responder en los siguientes días y con políticas muy claras y con acciones muy claras es ¿qué haremos para proteger a los más vulnerables? ¿Cómo haremos que las ciudades sean más resistentes a las crisis futuras? ¿Haremos espacios verdes y azules frente al mar y frente a los ríos, centro de nuestras inversiones en infraestructura? Abordaremos seriamente el hecho de que no es solo física, sino económica, social y ambientalmente que las ciudades están conectadas con sus regiones circundantes y si reconstruiremos nuestro tejido económico y social. Esa es nuestra decisión y nuestra decisión colectiva, tenemos que reconstruirnos mejor. Pues dejaríamos por acá, muchas gracias y abriríamos tiempo a preguntas y respuestas. No lo escuchamos, Paco. Está en mute, perdón. Muchísimas gracias por avisarme. Te decía que
ha sido una perspectiva impresionante de los desafíos a los cuales nos enfrentamos, la ciudadanía, por supuesto la academia, pero principalmente el gobierno, los diferentes órganos del gobierno, porque mucho de lo que has comentado, pues no tiene ninguna, vamos, no han sido considerados en el momento de trazar las ciudades o de integrar las zonas metropolitanas, sino más bien que estas han ido creciendo y como han podido, creo que van absorbiendo muchos de estos retos, ¿no? Aquí ya tenemos algunas preguntas que han estado apareciendo. Margarita Martínez te pregunta cuáles serían tus recomendaciones para llevar la zona Pisaco-Tlaxcala a la sustentabilidad. ¿No es demasiado ya el cemento y pocas las áreas verdes, que es a lo que nos lleva la industrialización? Mira, yo siempre digo, de las ciudades más grandes, yo digo que mis dos ciudades son de las ciudades más complicadas del mundo. Yo nací en São Paulo y vivo en Ciudad de México. Y sí son ambientes construidos grandes, pero también son ambientes, y una cosa muy importante, Margarita, es seguramente de tu ciudad falta la mitad por construir en los siguientes 20 años. Entonces, de las cosas muy importantes sí son los reglamentos de construcción de lo que viene, ¿no? O sea, tenemos que arreglar lo que hay, pero tenemos que prevenir que lo que viene siga construyendo igual, porque nos falta la mitad del espacio construido de nuestras ciudades. Entonces yo diría, los reglamentos urbanos, sin ninguna duda. Y segundo, sí planes muy claros para intervenciones urbanas que sí permiten, recuperar espacio público. Yo diría que el espacio público es fundamental. El otro espacio público por naturaleza que se nos olvida son las calles. Las calles son espacios públicos. No es tan difícil dar prioridad a los ciclistas y a los peatones en nuestras calles, ¿no? Yo siempre digo, yo sí puedo ver un Ámsterdam mexicano desde que alguien decida hacerlo, ¿no? Y ese espacio de tiempo creo que es apropiado para tomar ese tipo de decisiones y abrir más espacio. Entonces, espacio público, espacio de calle y mejor distribución de equipamiento urbano. Como vemos, todavía hay espacio para mejorar las escuelas, la distribución de escuelas, principalmente secundarias. Y el cuarto que te iba a comentar es todo eso de la relación con la naturaleza. Pues hay que empezar a estudiarlo y ver qué posibilidades hay, pero estoy segura que siempre hay muchas cosas que hacer en ese sentido. Ok. Perdón, la inversión en servicio público básico. Eso no sé cuál es el diagnóstico de Tlaxcala, pero casi todas nuestras ciudades en zona periférica tienen mucho espacio para invertir en servicio básico. Ok. Otra pregunta, la misma Margarita. Dice, ¿cómo es posible que se puedan generar recursos económicos y además contribuir a la sustentabilidad? Esto es, ¿se pueden hacer negocios buenos en la economía verde? Absolutamente. Cada vez más, afortunadamente. Yo creo que está habiendo un gran cambio en general y creo que la crisis climática nos va a acabar conllevando a muchos más cambios en varios sectores, ¿no? Uno es, poco a poco, pudiera parecer que no en ese momento, pero nosotros tenemos varios consejeros en WRI que se dedican a negocios de bolsa, son grandes inversionistas a nivel global y que están dedicados a nivel grande a negocios verdes y lo que reportan son crecimientos de cartera muy importantes en los últimos años. Entonces, de pronto uno todavía no logra ver en su día con día cómo eso se va desdoblando, pero lo que sí vemos es un movimiento global muy grande del sector financiero en esa dirección. Eso se puede ver. Cuando el sector financiero global se mueve, cuando las grandes inversiones chinas están preocupadas y están dedicando tiempo y recursos a ver cómo incorporan criterios verdes, uno entiende que no a la velocidad que uno quisiera, pero sí está habiendo un movimiento global lento, pero en la dirección correcta. Eso es uno. Segundo, muchas de las cosas verdes o de los negocios, no solo de los negocios, pero de las inversiones en general de un gobierno, enverdecerlas no cuesta mucho. Por ejemplo, es mucho más caro hacer un puente para un carro que muchos kilómetros de ciclovía. Yo decido hacer un puente por el carro. Entonces, la prioridad de inversión es otra de las cosas que nos cambia completamente, o sea,
¿qué voy a hacer? Yo una vez estuve con un alcalde hace muchos años, me dijo, mira, mi sueño es hacer ese espacio público grande en el centro de mi ciudad. Y yo dije, bueno, y digo, pero no tengo recursos. Yo le dije, ¿cuántos puentes tiene, alcalde? ¿Cuántos puentes tiene planeado? Yo le dije, mira, queme dos puentes, ¿no? Porque finalmente, híjole, pasar un crucero malo no es tan significativo como tener espacios verdes más distribuidos. Entonces yo diría, no es solo siempre una cuestión de más dinero, pero de cómo invierto el dinero que tengo. Ok. Arturo Estrada te da las gracias por las interesantes reflexiones que has compartido esta tarde y te pregunta cómo lograr armonizar el crecimiento urbano con la conservación de la naturaleza en una región tan caótica y con tantas desigualdades como la megalópolis del centro de México. Mira, tú preguntas obviamente por la más difícil de todas, ¿no? Aparte con dos gobiernos que tienen, o sea, la verdad es muy difícil. De las cosas más difíciles es la coordinación metropolitana. Y sí, ya lo vimos, por ejemplo, que cuando fue hace mucho tiempo que Andrés Manuel era jefe de gobierno, intentaron una medida que era el bando 2, que era prohibir que se construyera grandes conjuntos afuera de, o sea, más al exterior del periférico, pero sin que estuviera acompañado de una medida similar en el Estado de México y todavía el impacto fue más crecimiento hacia el Estado. Después se revirtió, pero yo diría que es muy difícil hacerlo sin coordinación metropolitana. Entonces, el principal faltante que yo vería es en una zona metropolitana sí se necesita crear mecanismos de coordinación metropolitana, si no la planeación queda muy fallida. Segundo, sí veo que hay muchas cosas que se están empezando a hacer en la dirección correcta y cada vez más claridad, por ejemplo, en movilidad. Yo creo que ya tenemos unos años, principalmente en la Ciudad de México, construyendo hacia el mismo camino. Ese gobierno, por ejemplo, esa apertura de calles en el centro histórico, la creación de la ciclovía, creo que está siendo más, pues mucho más activos en ese sentido, mucho más claros. Entonces yo diría, tienes que tener claridad para dónde vas, tener planes, de pronto no necesitas mucho detalle, pero mucha claridad de dirección y por lo menos los proyectos estratégicos que te llevan hacia tu camino bastante bien definidos. Y el tema de la coordinación metropolitana. Es poco a poco, todas las transformaciones urbanas son transformaciones que necesitamos 20, 30 años para tener impacto grande. ¿No? Ámsterdam mismo, o sea, toda la red de ciclovías que tiene Copenhague, son obras de 25, 30 años de insistencia en un grupo de políticas públicas, ¿no? El tema de la armonización con la naturaleza es algo que hoy en día se está empezando, es increíble, pero hoy hay una gran fuerza sobre lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Estamos trabajando, por ejemplo, con el Gobierno Nacional de Colombia para un proyecto, un programa muy grande que se llama Biodiversidades, que es buscando oportunidades muy claras de inversión y creación de empleo y cuidado de la naturaleza. Hay una nueva era, pero es tema de planear y ser muy disciplinados y persistentes en la aplicación. Yesenia Fernández te pregunta, ¿qué iniciativas están surgiendo en cuanto a experimentación urbana y reactivación de la vida pública después de la pandemia? Pues, la verdad están apareciendo pues varias cosas interesantes. Creo que las dos que están más, o sea, sí se ha visto mucho cambio en el sistema de movilidad. Yo creo que la reacción más rápida, porque ha sido el más afectado y luego el que se tiene que tener una reacción más rápida, sin duda, el sector de la movilidad. Muchos países, haciendo más espacios peatonales, pero principalmente espacios ciclistas. Bogotá hizo mucho, Ciudad de México está haciendo, Guadalajara está haciendo. Hay varias ciudades de México que están caminando en esa dirección, pero es increíble, es Milán, es Barcelona, es París, Londres con un compromiso de que van a aumentar 10 veces el espacio para peatones y ciclistas, o sea, ese es un cambio grandote. Otro cambio que se ha notado y se ha visto es el tema del cambio de residencia y del uso prolongado y
probablemente permanente de teletrabajo, ¿no? Buscando entender cuáles son las posibilidades, cuáles son los impactos, tanto en el sistema de trabajo mismo como en la vida de las personas, ¿no? Porque hay gente a quien le funciona, a quien no le funciona. Entonces, el tema del teletrabajo y posiblemente un abandono grande de las áreas de oficinas de las ciudades, porque si la gente está en teletrabajo no necesita tanto espacio de oficina. Entonces, ese es otro que uno todavía no entiende bien dónde va a dar, pero está pasando y se está midiendo. El tercer tema es, está empezando a surgir la necesidad de revisar todo lo relacionado a ventilación en espacios internos de edificaciones y cómo abordar ventilación, ¿no? Aire, o sea, el tema del aire también está tomando una dimensión más grande tanto en el espacio abierto, pero el aire en el espacio interno también es otro tema importante. Y como comenté, mucha efervescencia de entender cómo puedo hacerme más resiliente y hacerme mejor usando esa cantidad de datos que tenemos disponibles hoy en el mundo, ¿no? Esa también es otra gran tendencia. Mucha gente de datos estudiando cómo hacer un uso más positivo y ganar dinero con ello. Ok. Rick Ortiz te pregunta si sabes si existe alguna relación entre el nivel de escolaridad de las personas y la contaminación que produce una ciudad. Normalmente todo eso es absolutamente asimétrico. Normalmente los que más contaminan son los de mayores ingresos. O sea, si yo soy más pobre, yo en general produzco menos contaminación, pero soy más afectado por ello. En cambio climático, esa es una relación clarísima, pero en general con la mayoría de la contaminación eso pasa así, no es generalizado, pero es muy común, ¿no? O sea, yo voy en transporte público, camino y ando en bicicleta, pero respiro lo que todo el mundo está produciendo, por ejemplo, ¿no? Yo genero menos basura, pero soy tan afectado por el problema de desechos como todos los demás. Entonces, el tema de producción de contaminación e ingreso tiene una relación de manera muy gorda, muy asimétrica. Ok. Janet Baraja se dice muy interesante charla y pregunta si puede convertirse el trabajo en casa en una medida permanente en el sentido de ayudar a la naturaleza. En otras palabras, si la tecnología ayudaría a limitar la interacción social y la naturaleza recobraría terreno. Creo que es temprano para saber dónde vamos a llegar. Yo creo que hay una parte del impacto que se va a dar. O sea, yo creo que eso es muy sectorial, ¿no? En una economía al día de hoy que 40% de los empleos que tenemos en México es informal, obviamente esos sectores que no son los que más contribuyen a la contaminación tampoco, pero esos sectores probablemente, a no ser que pase algo, ellos no tienen condiciones de ser impactados de esa manera. El trabajo en oficinas y la parte escolar sí se puede transformar de manera fundamental, ¿no? Y va a depender de lo que venga en los siguientes meses y en el siguiente año, hasta de la duración de la pandemia. Creo que la mayor parte de las... O sea, necesitaremos menos espacios de salones universitarios. O sea, creo que se presta a que se piense en la eficiencia del uso de los espacios, de oficinas, de escuelas, de otra manera. Y creo que se va a dar. Y eso va a dar un pequeño respiro a la naturaleza. Pero depende, porque si el número de autos aumenta, yo pierdo el espacio ganado, ¿no? O sea, menos gente, pero si más gente va en auto... Entonces, el equilibrio y dónde va a acabar eso, la verdad es que no sabemos. Sabemos que hay un grupo de viajes que sí va a poder permanecer trabajando en casa, ¿no? En nuestra oficina, por ejemplo, nos hemos visto muy productivos trabajando desde casa, pero desde que haya sistemas que den soporte a ello. Entonces, eso es donde estamos trabajando para que los sistemas que hemos creado para trabajar en este momento, que no podemos vernos, cuáles son los nuevos sistemas que nos van a permitir mantener la productividad cuando otra vez podamos estar, aunque haya posibilidad de estar físicamente,
que sigamos con un porcentaje por lo menos importante trabajando a distancia. Ujú. Edith Domínguez te pregunta, bueno, te comenta primero que la pandemia ha puesto en evidencia las necesidades que tiene la sociedad en cuanto a espacios públicos. Sin duda debemos de pensar la manera en que volveremos a los espacios. ¿Qué papel jugarán las comunidades y colectivos para adoptar una visión más sustentable de las ciudades? En mi opinión, eso es fundamental. O sea, yo creo que de la gente más efectiva que yo he visto pidiendo, insistiendo, es la comunidad ciclista, que es una comunidad muy aferrada en sus derechos y en su voluntad de vivir la ciudad de manera distinta. Y las ciudades que tienen comunidades ciclistas fuertes han logrado avances importantes. Creo que hay poca gente unida para pedir espacios públicos. Ojalá hubiera mucho más. La comunidad en Guadalajara, por ejemplo, que había grupos sociales muy organizados y hay, pero, o sea, ya tiene una gestión de sociedad civil. De las ciudades que trabajamos más de cerca, Guadalajara, me parece increíble la capacidad de organización social que tienen. Han logrado avances, han logrado detener construcciones de puentes, han logrado pedir ciclovías y que se les atienda. Hoy muchos de los que estaban en movimientos sociales son parte del gobierno de la ciudad y del gobierno del estado, están tomando decisiones, deciden diferente. Entonces, ese espacio ciudadano y la creación de una mentalidad colectiva de cómo evolucionar la ciudad, me parece que es el motor de la transformación de las ciudades. Jóvenes, ustedes si tienen ganas de convertirse en líderes ciudadanos, háganlo, harán muy bien por su ciudad. Pues muy bien, ahí tenemos la palabra, a ver quién nos está escuchando para generar esta conciencia ciudadana. Roy Montiel te comenta, la sobrepoblación son los factores que originan muchas de estas problemáticas que has mencionado. ¿Cuál es tu opinión sobre la regulación de que cada pareja tenga solo uno o dos hijos, como se realiza en países como China? Mira, no es necesario en general en la mayoría de los países. La curva poblacional de manera natural se está achatando y la población va a quedar estable. En México ya, de hecho hay países europeos que ya tienen decrecimiento poblacional. O sea, y los números para México y para la mayoría del mundo ya muestran un achatamiento de la curva muy natural. China, que antes tenía la política de un año de solo un hijo, ya dio marcha atrás, ya permite 2 hijos, o sea, creo que no, o sea, la tendencia poblacional del mundo no muestra en general la necesidad de una política así. Y en los lugares como se ha dado, como China, sí ha habido también consecuencias como muy complejas sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de género ha sido afectado de manera extraordinariamente mala. La gente tenía una niña y la mataba, porque era mejor para el sistema productivo tener a un niño varón. Entonces, pareciera que los números poblacionales no indican la necesidad de hacerlo, y menos de esa manera, y si se hiciera, ojalá y se cuidara muchos más factores, o sea, menos en nuestro país no tiene caso. Ok, Pedro Ramos, ¿cómo se vislumbra a futuro la manera de pensar de la gente en el hecho de que más plazas comerciales es mayor desarrollo y más momentos felices en esos espacios, aún sacrificando espacios verdes para restablecerlas? ¿Podría esta tendencia ideológica cambiar a sustentabilidad? Sí, bueno, la primera cosa es que la humanidad siempre tiene poder cambiar todo y puede cambiar rápido. ¿Qué es lo que digo? Creo que es la lección de la pandemia más fuerte. Puedo cambiar mucho y puedo cambiar rápido. Y lo que diga que no, pues no es cierto, ¿no? Claro que existe mucho interés económico y tal en el desarrollo de las plazas, pero hay un espacio muy interesante. Las ciudades europeas, de hecho, tienen regulaciones de que una cajota como Walmart, por ejemplo, como cualquier otro mercado de esos grandes, perdón por decir la marca, pero es la que más se identifica, o sea, pero cualquiera de esos súperes enormes, ¿no? Adentro de una ciudad no se puede, porque daña la trama urbana y daña los pequeños comercios de barrio, ¿no?
Entonces, sí se puede, sí es cuestión de regular y sí se puede crear. Y por eso la creación de esa nueva mentalidad más de desarrollo más local, y sí creo que los jóvenes en eso tienen un papel extraordinario. Compren en la tiendita local, ayuden a los locales, hagan movimientos por la agricultura local, o sea, ese retorno a la vida comunitaria más local, pienso que es un movimiento importante. Tiene focos pequeñitos, pero en aumento, ¿no? Y los liderazgos juveniles sí están jugando un papel muy importante en ese aspecto. Ok. Emma Socorro Soto dice, cuando se construyeron las ciudades no se tomó en cuenta el ordenamiento ecológico territorial y, por supuesto, menos la distribución del servicio en el transporte. Las pocas áreas verdes se convierten en fraccionamientos o unidades habitacionales que demandan servicios y desaparecen. ¿Cómo podemos lograr que todas estas situaciones se minimicen y lograr armonía con el ambiente? Mira, el cambio de calles, pues o sea, el espacio es el que hay, la distribución de espacio es una decisión. Entonces, nosotros lo que vemos es que el cambio del espacio vial, pues sí, en gran parte es un tema de planeación, decisión y ejecución, y se puede, y o sea, uno cambia el espacio del auto y lo da al peatón, y en general, bien estudiadito funciona bien, ¿no? No quieres trabar todo, pero hay muchas posibilidades y mucho espacio para hacer eso. La apertura de espacios abiertos es, como dije, lo nuevo, sí la reglamentación urbana y el cumplimiento de la regulación urbana es fundamental, ¿no? O sea, para tantos metros construidos necesito tantos metros abiertos. Hemos hecho hace un rato varios estudios de decir, mira, es mejor que construyas pequeños edificios de 3 pisos y dejes más espacio abierto en un condominio, no te cuesta más caro, te va bien como desarrollador y creas un mejor espacio para la gente. El mayor cuidado de cómo se hacen los desarrollos es importante, ¿no? Y algunos programas diseñados por el gobierno para la creación de espacios públicos abiertos. Son tardados, pero siempre hay espacios, hasta los espacios residuales cuentan mucho, la arborización de las calles, o sea, no se sientan impotentes, hay muchísimo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida y del espacio de una ciudad. Inclusive la parte arbórea de las calles, echen una mirada, o sea, si uno mira un mapa de una ciudad, la distribución inclusive de árboles, tú miras y vas a ver con toda la claridad. Tú miras un mapa aéreo donde tú ves que hay muchos árboles, los ingresos son altos. Las calles pelones siempre son de ingresos bajos. Hasta procesos de arborización que dan sombra y mejoran la calidad, ayudan bastante. Muy bien. Una última pregunta, Adriana, en esta sesión. Durante tu charla has mencionado pues prácticamente muchos puntos que para tomar la decisión de llevarlos a cabo o no, tienen implícitos varios desafíos éticos en cuanto al manejo de datos, en cuanto a los datos que se pueden hacer para los proyectos de tipo Big Data o para estas situaciones que tienen que ver con camas de hospital, calles, etcétera. En toda la experiencia que tú cuentas, ¿cuáles crees que son los desafíos éticos con los que nos enfrentamos la ciudadanía y los órganos de gobierno para poder llevar a cabo varios de estos puntos? Mira, parece que en términos de uso de datos, el gran tema es el tema de que quisieras no ser una persona expuesta que te sepan hasta casi la hora que vas al baño, ¿no? Por ejemplo. El tema del uso de datos y cómo proteger la identidad de la gente es un tema que está en la base de todo eso. O sea, sí es un desafío grande, pero y creo que es un desafío que probablemente no se puede tomar de manera genérica, ¿no? De pronto yo no estoy dispuesta a que usen mis datos para que estén, o sea, hoy están usando mis datos sin mi autorización para que me hablen para pedir que compre una tarjeta. Y sin embargo,
si estoy en un momento, en un temblor, no pueden usar mis datos para salvar mi propia vida. Entonces, toda la parte de regulación y uso de datos, cómo se dan los protocolos de autorización de uso de datos, aquí hay derecho de usar y de pronto sobreponer, porque yo creo que hoy, si uno fuera a ver, algunos de los derechos se han inclusive violado de alguna manera, ¿no? Yo he visto varios temas en China que tú entras al metro, Claro. y tú vas registrando, y si tuviste en contacto con una persona con COVID, te da una alerta y no te deja ni pasar en el metro. O sea, sí te está, como el sistema te sigue, ¿no? Y sí, claro, hay temas éticos como muy delicados y hay que entender cuáles son los límites, y creo que va a haber una revisión permanente de qué son los límites de mi individualidad y que yo pueda mantener mis datos en secreto, y cuando el tema colectivo y el bien colectivo hace que sea necesario usar esos datos en protección mía y de la comunidad a que pertenece. O sea, creo que eso es y seguirá siendo, no sé si mucho tiempo, para siempre, pero algo muy largo, un debate muy presente, por lo menos los siguientes años. Eso sí va a ser un debate muy presente. Muy bien. Adriana, muchísimas gracias por esta interacción tan enriquecedora, tanto en tu participación con la conferencia como en esta ronda de preguntas. El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Plasencia, por motivos de agenda ya no ha podido quedarse a esta parte final. Ha dejado dicho que ha sido una excelente conferencia, muy interesante, y bueno, se une a las felicitaciones por esto que nos presentaste el día de hoy. Nosotros, como parte del posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estamos muy agradecidos contigo, pues por esta sesión. Y a mí en particular no me queda más que dar las gracias a la doctora Elvia Ortiz Ortiz, quien es la coordinadora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, por cristalizar estos seminarios y por el impulso que le ha dado a las comunidades de ciencias ambientales y la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y a todos que nos han seguido en esta transmisión. Por ahí seguramente se nos quedaron algunas preguntas que, bueno, posteriormente se pueden consultar en nuestra página de Ciencia Tlaxcala. Adriana, muchas gracias, y muchas gracias a nuestros colegas Ibrahim Bravo y Alejandro Díaz en la producción de este programa. Gracias a ustedes, muy amable, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes.